Hola a todos, bienvenidos a este espacio de charla y de videoconferencia que vamos a compartir. Mi nombre es Elda Estigarribia, soy psicopedagoga. Estamos junto con la licenciada en psicología Liliana Elías. Ambas pertenecemos al equipo de apoyo de orientación CETIC del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, y es un privilegio para nosotras estar en el marco de esta Feria del Libro compartiendo esta charla que se titula Intervenciones socioeducativas en tiempos de COVID-19. Les queremos contar que es una charla que tiempo atrás la habíamos compartido al interior de la comunidad educativa con algunos docentes y directores de escuelas, otros profesionales que también integran el Ministerio de Cultura y Educación y equipos de apoyo y orientación. Y bueno, y en el marco de esta Feria del Libro estamos gratamente participando en esta ocasión, trayendo esta charla para pensar la pertinencia, ¿sí?, que tiene trabajar en los distintos ámbitos donde frecuentemente interactuamos, la pertinencia que tiene el poder trabajar el modelo socioafectivo, el modelo de desarrollo de capacidades socioafectivas, todo lo que tenga que ver con educación emocional. Así que bueno, esperamos que les pueda ser útil y enriquecedor acompañarnos. Como les contábamos, pertenecemos al Ministerio de Cultura y Educación, tenemos a nuestro cargo una responsable del equipo en el que estamos, ella es la licenciada Romina López, y bueno, junto con Lili vamos a estar trabajando algunos temas que hacen justamente a este enfoque de desarrollo de capacidades socioafectivas que nos parecen tan útiles de rescatar en medio de los tiempos de aislamiento y distanciamiento social que estamos atravesando. Aquí les compartimos una primer placa que tiene que ver con que cada uno de nosotros, ¿sí?, no importa el ámbito al que pertenezcamos, el ámbito laboral, cada uno de nosotros lleva dentro suyo todo el tiempo como un clima, ¿no? Un clima emocional interno bueno, del cual debemos poder identificarlo, reconocerlo, porque sabemos también que va a estar siendo determinante a la hora de nuestro accionar, de nuestra interacción con los demás. Así que bueno, esta es una primera placa disparadora como para pensar este tema de las emociones, de la educación emocional y de la importancia de que cada uno de nosotros esté atento a qué clima emocional predomina en nosotros para a su vez fortalecer las interacciones con los demás. No sé, Lili, si querés saludar, aportar algo respecto de esto. Hola, sí, buenas tardes. Eh, Hola, buenas tardes, que no me veía, entonces se me hacía un poco difícil. Sí, quería aportar que hoy cuando pensábamos esta charla, más allá de trabajar en una escuela, en un banco o en una empresa familiar, o incluso en nuestras casas, todos contamos con un nivel energético, un nivel emocional importante, que es importante identificarlo, reconocerlo, saber si estamos tristes, alegres, un poco chinchudos, ¿no? O un poco confundidos, porque eso va a marcar también la forma, la impronta con la que yo accione, con la que yo trate de conseguir esas metas o esos proyectos o esos trabajos que tengo en mente, ¿no? Y así como uno mira el clima antes de salir de su casa para poder vestirse y adecuarse a la temperatura de la afuera, es importante mirar cuál es el clima, esta temperatura interior, para saber de qué forma estoy llegando a mi trabajo, de qué forma estoy llegando a la escuela, de qué forma estoy hablando con mi familia, con mi hijo, con mi mujer, ¿no? Con mi esposo, y por eso me parece que nos gustó dejarla, ¿no? Sí, así es. Bueno, en principio también poder contarles que las emociones, así como están definidas, son estados afectivos, como decíamos recién, estados afectivos internos, ¿sí?,
que se caracterizan por una súbita perturbación a nivel de nuestro físico, de nuestro cuerpo, a nivel de nuestra conducta también, y a nivel también de nuestra mente, a nivel cognitivo. Esas son las emociones, ¿sí? De pronto eso que sentimos, que fue generado, disparado a partir de algo que ha acontecido, ¿sí? Y que ha generado tanto a nivel de nuestro cuerpo como a nivel de nuestra mente y como a nivel de nuestra conducta una perturbación, un cambio. Aquí ustedes ven una placa donde están mencionadas muchas de las emociones que habitualmente podemos llegar a sentir, ¿sí? Algunas de ellas son placenteras, otras son displacenteras, tenemos una variedad allí anotadas, esto a modo de ejemplo para que cada uno de nosotros pueda identificar, ¿sí? En algún momento del día, bueno, cuáles de estas están presentes, ¿sí? Dentro de las placenteras o de las emociones que podríamos llamar agradables, podemos encontrar a la alegría, al entusiasmo, a la satisfacción, ¿sí? Al orgullo, a la euforia, al asombro. Y dentro de aquellas que decimos que son displacenteras y que por ahí nos predisponen de un modo bastante diferente para accionar y para responder, son por ejemplo, la vergüenza, el enojo, el dolor, la ira, ¿sí? El desaliento, el miedo, la tristeza. Son emociones más bien displacenteras o desagradables, ¿sí? Quisiera agregar algo, por ahí me parece que en estos tiempos de COVID, en estos meses que llevamos guardados en nuestras casas, eh, las emociones, hemos pasado así como en una montaña rusa por muchas de estas, ¿no? Eh, y en general las tres que predominan es la ansiedad, el miedo, el estrés, ¿no? Cierto desaliento, y es importante reconocerlas, tener en cuenta que las sentimos, que las tenemos, porque también tendremos que hacer algo para contrarrestar este efecto desagradable y este efecto negativo que tienen, ¿sí? No se trata de evitarlas, pero sí de poder transitarlas y no quedarnos en ninguna de ellas por tiempo indeterminado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y es importante aumentar nuestro nivel, es verdad que es importante aumentar nuestro nivel de tolerancia a la frustración y de tolerancia a sentir este displacer. Y esto requiere un entrenamiento, si se quiere, como continuo, ¿no es cierto? Esta es una forma de trabajar la regulación emocional que es importante. Todas las emociones son válidas, lo que no son, siempre decimos que lo que no es, lo que no es válido son todos los comportamientos, ¿sí? Pero transitarlas, pasarlas, sentirlas, pasamos todos por ahí. Claro, sí. Y una característica que justamente, como dice Lili, tienen las emociones es que son el motor o la fuente de energía de nuestros comportamientos, ¿sí? De nuestras acciones, eh, de nuestros modos de reaccionar muchas veces, ¿sí? Son el motor o la fuente de energía, es lo que está detrás de cada una de las cosas que hacemos. De ahí la importancia de esto que dice Lili, ¿no? Reforzar las positivas, ¿sí? Y bueno, y las negativas, tener la suficiente el suficiente entrenamiento para autogestionarlas, para autocontrolarlas y que, bueno, puedan No, ser y tener, manejadas. y poder reconocer cuáles son las situaciones, personas o actividades en las que yo puedo, en las que yo me siento bien y en las que puedo, digamos, llenarme de ese bienestar, ¿no? Porque esto es la energía que después va a contrarrestar estas emociones negativas o displacenteras, mejor dicho, para que inevitablemente están presentes, más en este tiempo en el que hace muchos meses que no nos vemos, ¿no? Que no nos tocamos, que no compartimos, que cambió la vida de muchas de todos, ¿sí? Esta experiencia, si se quiere, vino de forma traumática a interrumpir nuestro cotidiano, nuestros planes, nuestros proyectos, ¿no? Sí, sí, Eh, y también hay que reacomodarse para esto. reacomodar la rutina, es verdad. Sí. Bien, Eh, voy a
a comentar cuando nosotros pensamos en el nombre de esta charla, que es la intervención socioeducativa en tiempos de COVID, eh, muchos creyeron que nosotros íbamos a decir cuándo comenzaban las clases, de qué manera, ¿no? Que íbamos a hablar de los protocolos, de la vuelta a clase, y nunca pensamos en eso, porque tampoco lo sabíamos, sino que hemos pensado en que da igual si uno trabaja en un banco, en una escuela, insisto, o en su casa. De acá nos salvamos apostando al vínculo entre las personas, al volver a encontrarnos, por ahí de otra manera, desde otro lugar, eh, por ahí a través de esta distancia, haciendo un Zoom, ¿no? Cuando íbamos a pensar que íbamos a estar en una feria del libro, ahora grabando una charla eh, con gente que no sabemos si va a estar o no, pero imaginamos que sí, y que encima están contentos del otro lado por vernos y por escucharnos. Todos tuvimos que reaprender y reacomodarnos, pero haciendo hincapié en el vínculo, en que esta vez nos salvamos unos a otros, ¿no? Y que esta eh, distancia que se acorta con las nuevas tecnologías, nosotros tenemos que ponerle mucho corazón hacer como que este vínculo es tan real como antes, ¿no? Este, eh, un nenito me decía en este tiempo de cuarentena, hablando de la escuela, me decía, ¿la escuela real o la escuela COVID? ¿No? Y cuando yo pregunto qué es la escuela real, me dice, y la escuela real, esa que nos tocábamos, que levantábamos la mano, que la señora nos mandaba a sentar, ¿no? Entonces yo le pregunté qué era la escuela COVID, y esta decía, esta, la de la tele, la del celu, la de la compu, la que no nos vemos, ¿no? Entonces, por eso hemos puesto esta placa, porque creemos que es hora de conectar con nuestras emociones, con nuestro corazón, y, y bueno, y tratar de conseguir un equilibrio entre la emoción y la razón y viceversa, ¿no? Así Para es. obtener mejores resultados. Claro, y la pertinencia de formarnos en todas estas temáticas que hacen a nosotros mismos, que hacen al vínculo y que hacen al mejoramiento de los climas también, no solo internos, sino climas emocionales en las instituciones. ¿Sí? Algo que también cuando charlamos de educación emocional conversamos es que las emociones ¿sí? O todo esto que estamos charlando, ¿no? El poder reconocer las propias emociones, ser conscientes también de que nuestros comportamientos despiertan, ¿sí? Emociones en otros, porque son contagiosas las emociones, o nosotros mismos nos podemos ver afectados por el comportamiento de otros. Todo esto se genera y se ejercita y se aprende en la interacción, básicamente, ¿sí? De allí la placa esta que pueden ustedes ver acerca de lo que llamamos vínculo, ¿sí? En medio de esa unión, de ese lazo, de ese encuentro con el otro, ¿sí? Vamos también siendo conscientes de todo esto que venimos charlando, que es las emociones, poder reconocerlas, poder identificarlas, poder autogestionarlas y también saber de que son disparadores eh, también para las otras personas. ¿Sí? Mediante el vínculo afectamos y nos vemos afectados también por los otros. Y la paradoja que se presenta en este tiempo, ¿sí? De pronto estamos distanciados porque es un modo de cuidarnos, pero tenemos que buscar, como decía Lili recién, de que puedan existir otras formas alternativas de encuentro, de contacto, ¿sí? Mediante la virtualidad muchas veces, porque a su vez necesitamos de esa energía que el otro nos hace llegar y que también nos hace, ¿sí? Para sostener los vínculos. Decimos nosotros, nadie sale solo, ¿sí? La distancia finalmente nos va a preservar del contagio, pero necesitamos todo eso otro que nos da el vínculo. ¿Sí? Total. Perdón, me parece también pertinente, no sé si saben, pero los erizos de mar, para poder vivir bueno, tienen que vivir en comunidad,
y para poder vivir y sobrevivir necesitan tener una temperatura, un clima también adecuado, ¿sí? Y es que necesitan el calor del otro, pero si se acercan mucho por las características de su cuerpo, se pinchan y se lastiman y se mueren. Pero si se alejan mucho, se mueren de frío y también se mueren. Entonces deben encontrar un equilibrio lo suficientemente cerca, pero con distancia, para poder vivir y dejar vivir. Y de eso se trata nuestra charla, y donde apostamos a este vínculo con el otro, a esta interacción personificante, ¿no? Si se quiere, a este vínculo erizo de mar, podríamos llamarlo. Muy interesante, Lili, el ejemplo que nos compartís. Cuando pensamos también en todas estas temáticas, educación emocional, desarrollo de capacidades en las distintas instituciones por las que atravesamos, pensamos justamente también en lo que está acá en esta placa, ¿sí? Que trabajar competencias socioafectivas, ayudar a formarlas, ¿sí? En nosotros y en los otros, tiene que ver con esto, ¿sí? Con desarrollar determinadas capacidades puntuales, por ejemplo, la capacidad de percibir y de tener en cuenta el punto de vista del otro, las emociones del otro, las necesidades, inquietudes, sus intereses, sus características. Cuanto más conscientes Vale. podamos ser de las propias, también vamos Digo, a poder... porque esa apunta al respeto y a considerar que el otro tiene es otra persona igual que nosotros, otro semejante, ¿no? Sí, sí. Que no son solamente nuestros intereses, nuestras necesidades, sino que el otro también tiene su parte de razón y de verdad, y como yo, ¿no? Claro, así es. Otra competencia que buscamos que se pueda formar es justamente esto que decíamos, ¿no? Adquirir la conciencia de la causalidad emocional de las relaciones, que toda conducta de cada uno de nosotros comunica un mensaje y eso genera una repercusión, un efecto, un resultado también en el otro, en sus acciones, en sus propios estados también emocionales Como internos. característica propia que comentabas antes, Elda, lo de que las emociones son contagiosas. Claro. Finalmente apunta a eso, ¿no? A reconocer que lo que hago, lo que digo, incluso cuando no hago, ¿no? Tiene una repercusión emocional en los otros. Claro, sí, sí. Otra competencia socioafectiva importante de conocer y de ayudar a su formación es la de poder reconocer los Perdón. propios errores, pedir disculpa cuando hemos equivocado, ¿sí? Eh, Esa también tiene, inclusive reparar, ¿sí? Un daño provocado, comprender, perdonar, ¿sí? Errores ajenos. También hablamos aquí de poder brindar y recibir ayuda, atención, afecto, ¿sí? Emplear estrategias comunicacionales, lograr una expresión emocional adaptativa y respetuosa de los vínculos, como decía recién Lili. Todas las emociones son válidas, ¿sí? Lo que no es válido es no poder autogestionarlas y de pronto accionar de un modo poco respetuoso de uno mismo y del otro, ¿no? Bueno, y por último, también el poder aprender a recibir, a dar y a recibir una valoración positiva, ¿no? No solamente hacer mención y hacer foco en aquello que me falta, en lo que no tengo, en lo que carezco, en lo que no me sale, ¿no? Y no se trata de hacer la vista gorda o de ser unos negadores seriales de la realidad. Creo que apuntamos más a, a este vínculo basado en el respeto, en la amabilidad, en el optimismo realista, ¿no? Nosotras siempre solemos decir que lo que se mira crece, ¿no? Y cuando yo solamente miro lo que el otro no lo hizo tan bien, lo que le faltó, lo que el pobre no puede, ¿no? Es como, digamos, no crece más, ¿no? Porque nadie crece en la miseria, nadie crece en la carencia,
sino que se crecen las fortalezas. Por eso también hemos puesto esta habilidad social, que es el poder dar elogios y saber recibirlos, que no es lo mismo que ser un agradón, no es que te digo linda porque solamente quiero endulzarte la oreja, sino que elogio una parte de ti, un comportamiento, ¿no? Te hago una devolución concreta como para poder ir moldeando. Esta placa, que seguramente la habrán visto en Instagram, que habla de que si muchas personas pequeñas, en muchos lugares pequeños, hacen muchas cosas pequeñas, podrían cambiar la escena actual del mundo entero, hace mención al efecto mariposa, ¿no? Que creo que en algún momento de esta conversación él la estuviste mencionando, ¿no? A veces hay personas que no quieren construir porque piensan que, bueno, ¿qué va a hacer si yo, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer que soy el último orejón del tarro dentro del sistema? Y bueno, nosotras creemos que no, creemos que con que le podamos modificar la vida a una sola persona, y bueno, este efecto se va a ir, digamos, va a ir resonando como una caja de resonancia en el resto de mis compañeros, en el resto de los trabajadores, en finalmente las instituciones. Hoy decíamos con Elda, las instituciones, da igual si son una escuela, o un banco, o una oficina, las hacen las personas, ¿no? A las empresas, a las instituciones, a los establecimientos, lo hacen las personas. No sé si vos querés agregar algo sobre este concepto. Claro, que en ocasiones revalorizar aquellas acciones, intervenciones, muchas veces individuales, que cada uno de nosotros tiene en pequeños momentos, pequeños escenarios de lo cotidiano, pero que a la larga van a generar su efecto y tienen sus consecuencias sobre otros sistemas mayores, ¿no? A esto apunta el efecto mariposa, ¿no? Un pequeño acontecimiento que podemos pensar de poco alcance, sin embargo, afecta a la vida de uno, dos, tres, afecta a un área, un sector, ¿sí? Entonces, bueno, esto es alentador en este sentido, ¿sí? Hablando de emociones agradables y positivas, queremos transmitir aliento para cada uno de aquellos que está tratando, cada uno de aquellos que están tratando, ¿sí? De también formarse y formar dentro de lo que es este enfoque. Sí, sí. En este vínculo y en estas acciones con efecto mariposa, sí o sí se hace en la construcción con el otro. Por eso hablamos de este concepto que lo trabaja Susana Maurín, que es el de interacción personificante, es en la mediación con el otro, en el encuentro con el otro. Llámese docente con alumno, alumno con alumno, trabajador con trabajador, ¿no? Uno puede mudar ese concepto en distintos escenarios laborales, producen grandes modificaciones en todo alumno. Si yo trabajo con uno, ¿sí? Y consigo con ese uno algunos cambios, ¿sí? Consigo finalmente cambios en todo el grupo. Mejora nuestro clima institucional, ¿sí? En esa movilización emocional, que finalmente es a donde estamos apostando, decimos que hay 4 R's importantes que deben tenerse en cuenta, ¿sí? Porque cuando uno moviliza toda esa energía, después también tiene que encontrar su canal específico o su cauce, ¿no? Como para poder descargarlo, tramitarlo, gestionarlo. Es muy importante es el respeto como dentro de las competencias socioafectivas estaba esto de la primera, ¿no? De reconocer al otro como semejante, no me río de lo que cuenta, ni de cómo se siente, ni tampoco lo menosprecio, diciendo esto es una tontería, ¿no? No te pongas mal por eso, ¿no? Esto es importante también para que alguien pueda apostar a este vínculo. Es importante que a través de formular preguntas y comentarios pertinentes uno pueda ayudar a la otra persona. En este caso, nosotras hacemos foco entre el docente y el alumno, ¿no? Pero entendemos que aquí, escuchando hoy esto, pueden haber personas que no trabajan en educación. Pero bueno, para todos aquellos que trabajan en educación, nosotros
apostamos a que esta interacción personificante se dé mediatizada por el adulto en la figura del docente, ¿sí? No solamente respeto, sino también apuntar, ayudar al otro a encontrar sus recursos personales. ¿Qué tiene, qué capacidades tiene para afrontar la situación que está viviendo? ¿Y cuáles son sus recursos personales actuales? Porque a veces estamos hablando de climas emocionales, por ahí estamos con lluvia, truenos y centellas, y no encontramos ni el paraguas, ¿no? Pero siempre hay otro que dice, ah, ahí tenías el pilotín, ahí hay un techito, ¿no? Bueno, eso es apuntar a los recursos personales. La resignificación también es importante, ayudar a la persona a encontrar la fortaleza dentro de la debilidad, a encontrar el aprendizaje que me deja esta situación. Esta pandemia a todos nos deja una resignificación. Es tarea de cada cual, ¿no? Saber hasta dónde quiere mirar y qué quiere hacer con ello, ¿no? Y de qué forma quiere salir de esto. Y por último, el reaprendizaje, ¿qué me dejó de positivo? ¿Qué aprendí con esto que no se me dio? Con esto que no sale, ¿no? ¿Qué me viene a decir? Entonces, en estas 4 R's es importante trabajar. Me voy a ir apurando un poco porque no sé cómo estamos de tiempo. Y ya estamos Vale. en el margen. Les vamos bueno, no sé si querés leer esta frase, Delda, que va como en esta línea, ¿no? Uno puede elegir, insisto, esto va más apuntado a la escuela, pero fijaros que podemos encontrarnos cuál de las dos personas queremos ser, ¿no? Bien, la frase dice, he llegado a una conclusión aterradora, yo soy el elemento decisivo en el aula, es mi actitud personal la que crea el clima, es mi humor diario el que determina el tiempo. Como maestro poseo un poder tremendo, el de hacer que la vida de un niño sea miserable o feliz. Puedo ser un instrumento de lesión o de cicatrización. Y para no ser un elemento de para no ser un elemento de lesión, de daño, ¿no? Que lesione, es importante que yo cuide mis pensamientos, mis conversaciones internas, interiores, que cuide también lo que leo, ¿no? El alimento que yo dejo pasar para mí, lo que escucho, no solamente televisión, redes sociales, personas, comentarios, ¿no? Porque todo eso hace a mi tono emocional, ¿sí? Y las emociones pueden ser verdaderos tiranos con nosotros mismos, o podemos ponerlos a nuestro servicio. Y nosotras apuntamos a ponerla a nuestro servicio, ¿sí? Cuidar lo que dice, ¿no? Las palabras que salen por mi boca, estas palabras puentes que siempre decimos nosotras, aquellas palabras que nacen de la reflexión, del silencio, de la meditación, de pensar lo que voy a decir para no decir lo que pienso, porque a veces digo cosas que lastiman, ¿no? Y que ese clima lo pinché en un comentario, ¿no? Lo que siento, lo que leo, también es importante de qué me nutro, de la misma forma, cuál es el alimento, ¿no? Con esto, la alimentación que tengo. Pero también estoy pensando en ese alimento emocional, nutritivo, ¿sí? Que no se compra en el supermercado, sino que lo hacemos en el día a día, en la relación con el otro. Y también es importante desconectar, tener una pausa para nosotros, pensar en nuestro autocuidado, qué estamos haciendo por nosotros, qué hacemos además de trabajar, qué hacemos además de ser una mamá, qué hacemos además de ser una esposa, qué hacemos además de ser una amiga, ¿no? Qué lugares nos estamos dando, porque nosotros también necesitamos nutrirnos de emociones agradables, de actividades que nos gustan, de gente que nos quiera, que nos quiere y nosotros también. Y es importante todo esto, porque no somos un manantial inacabado de recursos, ¿no?
Y a veces nos descuidamos tanto que quedamos así como animales en extinción. Es verdad. Bien, aquí Y como para terminar, ¿no? queremos compartir con ustedes algunas ideas y estrategias que consideramos válidas para en estos tiempos poder fortalecer, poder sostener los vínculos, ¿sí? Aún en medio de la cuarentena, del distanciamiento, estas ideas que nos parecen muy válidas, ¿sí? Voy a comentar el autocuidado, muy necesario, tanto físico como emocional, esto que venía compartiendo Lili, poder observar y prestar mucha atención a cada una de las cosas que vamos consumiendo y que vamos dejando salir también de nosotros. Eh, También otra estrategia es brindar apoyo, brindar afecto. Pensemos que esta tiene que ser la base de los vínculos que podamos entablar con otros también. Y esto tiene que ver muchas veces con reconocer al otro por el nombre, interesarme por su vida, por cómo está, poder contactarlo si hace de pronto tiempo que no sé nada, o si hay algo que de pronto me puede estar llamando la atención, poder estar brindando apoyo digamos, en las necesidades que son compartidas. Brindar palabras puentes, como decía Lili también, aquellas palabras que nos unan, que puedan ser de consuelo, que nuestro lenguaje pueda estar cargado de estas palabras, ¿no? Esas palabras que nacen de la reflexión, del silencio y que son las que nos unen al otro, ¿sí? Tú puedes, vamos, lo haces muy bien, ¿sí? Que son las palabras, decimos nosotros, que van más allá de la comunicación formal y superficial con los otros. Otra estrategia es poder elogiar al otro por comportamientos concretos, ¿sí? Que haya tenido, desempeños en los cuales verdaderamente se haya destacado, bueno, poder resaltarlo, poder destacarlo y hacerle saber, porque es el modo que el otro también va a tener para conocer en qué cosas es bueno, en qué cosas se destaca. ¿Sí? Nos parece importante a la hora de modelar y de orientar a los demás, el poder elogiar sus comportamientos concretos. Y otra idea o estrategia es impulsar fuertemente el trabajo en red, o sea, estar abierto a este contacto con el otro, poder buscarlo, poder, eh, digamos, tener la iniciativa en este sentido y poder sostener también aquellos recursos, espacios, tiempos que ya teníamos antes inclusive de esta cuarentena, poder tal vez darle otro formato, pero poder rescatarlo para no perdernos en ese encuentro tan necesario con el otro, ¿sí? Es muy Bueno, importante. perdón, simplemente acotar que, bueno, siempre es importante el contacto visual, pero en estos tiempos de barbijo mucho más. Y eso no significa, eso nos va a hacer grandes observadores, ¿no? Por ahí empezamos a mirar aquellas microgestos, ¿no? Que uno cuando presta atención y cuando está escuchando activamente al otro, es decir, no solo con las orejas, sino que lo observo, lo miro, por ahí no sé lo que le pasa, pero puedo decir si está un poco, si está bien o más o menos, o algo le pasa, ¿no? Prestar atención a aquellas emociones que nos permiten tener creencias potenciadoras y una apertura al aprendizaje, como la alegría, el bienestar, la calma, la tranquilidad, ¿no? Apostar a aquellas emociones que son apertura en el aprendizaje y no obstáculos, ¿sí? La gestión emocional, poder identificarlo, reconocerlo, expresarlo, hablarlo, ¿sí? Hablarlo con otro, escuchar otro punto de vista, hacer circular la palabra, ¿no? Nos ayuda a que podamos, ante una acción, como decía Orielda al comienzo, ¿no? La emoción es una reacción de todo, de este conjunto, porque cabeza, cuerpo, lenguaje, ¿no? Y no hacer acción-reacción, sino acción, pienso, respondo, tomarme un tiempo, ¿no? Buscar mi momento también para mí,
el lugar para hablar. Esto hace también a la empatía, al respeto, a sentir los sentimientos del otro, a lo que se suele decir siempre, ¿no? Reír con las alegrías del otro, llorar con las tristezas. Esto no es ni más ni menos que escuchar los sentimientos del otro, es empatizar, ¿no? No es ni más ni menos. Y todo esto hace también este vínculo importante sumado a actividades motivadoras y motivantes, ¿no? Que despierten mi interés y lo mantengan, que me den ganas de estar, ¿no? De estar ahí, de volver a mi trabajo, sea el lugar que sea un alumno y vuelve a su escuela, sea un docente que vuelve a su trabajo, un equipo de orientación que vuelve a su ministerio, un empleado que va al banco. Donde volvamos, tratemos de ser mejores, de dar nuestra mejor versión y, ¿qué más puedo decir? Eso, volver con amor, con respeto y con amabilidad. Sí, sí, así es. Ese es el gran desafío para este tiempo, y algo que queremos también rescatar es el optimismo, la alegría, contrarrestar, ¿sí?, las miradas muchas veces negativas y pesimistas y fatalistas también de un montón de situaciones que atravesamos. Esta frase apunta a este optimismo realista que hemos estado hablando. Depende de dónde pongo la mirada, tendré una lectura pesimista o optimista. Encontraré tierra para sembrar o encontraré pedruscos que solamente están obstaculizando, ¿sí? Lo leemos rápido como para, porque me parece que es muy, muy elocuente. Y dice, esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Claramente es una mirada pesimista, es encontrar las carencias, las faltas, los obstáculos, ¿no? No sé si alguno recuerda este poema de la piedra, ¿no? Que dice cuántos usos tiene una piedra, pero lo que sigue siendo es una piedra, esto es lo mismo. Ahora voy a leer de otra manera, de abajo hacia arriba, y dice, todo este esfuerzo merecerá la pena, se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto, es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Claramente con Elda formamos parte de este segundo grupo, el grupo optimista realista, ¿sí? Porque estamos convencidas que no se crece en la ignorancia, que no se crece en la carencia, que no se crece en la miseria, ¿sí? Cuando hablo de esto, hablo de específicamente a encontrar todos los fallos en el otro, ¿sí? Por ahí creo que estos 5 meses en casa nos ha permitido encontrar que teníamos más cosas de las que creíamos que teníamos, que nos faltaban menos cosas de las que creíamos que teníamos que comprar, y eso es la parte positiva, ¿no? Digo, cada uno elige con quién se quiere quedar, pero recuerden que todo eso también va por dentro. Así es. Y bueno, finalmente decimos que cuando una institución, cuando una organización, llámese como se llame, se abre a trabajar todas estas, desde este enfoque de educación emocional y se abre a trabajar el desarrollo de estas capacidades que venimos mencionando, finalmente creemos que la institución se convierte en una institución resiliente, donde es posible también trabajar la resiliencia como esa capacidad que podamos desarrollar para sobreponernos a las adversidades, a las dificultades, ¿sí? Esa capacidad también de transformación. Pensamos que una institución con estas características es una institución que nos ofrece la posibilidad de estar en contacto con otros, de ser aceptados por otros, que esos otros nos devuelvan una imagen positiva, realista de cada uno de nosotros, ¿sí? Donde a su vez haya una inclusión, ¿sí? Donde a su vez nos sintamos incluidos, nos sintamos parte, ¿sí? Donde se nos ofrezcan experiencias
varias, ¿sí? De aprendizaje, de desempeño laboral también, y donde podamos entre todos construir esto que es tan importante como el sentido del humor, el optimismo, esto que veníamos hablando último, y donde finalmente se nos ayude a construir un sentido de vida, ¿sí? Se nos permita incursionar en proyectos donde nos sintamos también muy realizados, ¿sí? Así que bueno, un poco de todo esto tienen las instituciones que se abren a trabajar, o por lo menos es lo que buscan, ¿no? Al trabajar este enfoque. Aquí ven ustedes la imagen de una escuela porque es en principio el ámbito al que pertenecemos, pero creemos que esto es muy beneficioso para cualquier institución, como decía hoy Lilian, que trabaje desde este enfoque. Bueno, nos queda nada más que decirles muchas gracias por habernos escuchado, por haber estado aquí, y bueno, cuando quieran, con gusto, volvemos a encontrarnos. Gracias, Zelda, gracias a la Feria del Libro por haber contado con nosotras, y bueno, espero que sea de utilidad todo lo que hemos estado hablando. Así es. Gracias, saludos, y bueno, estamos viéndonos. Gracias, Lili. Nos Un despedimos. beso, Hasta luego. hasta luego.